Hola, buen día, Fabián, ¿cómo estás? Sí, buen día, ¿cómo estás, estimado Blas y todo el equipo de la mesa? Aquí estoy Muchas con Guillermina gracias. Ruiz. Buen Sí. día, muchas gracias. Guillermina, ¿qué tal? Buen día. ¿Ustedes opinan, Fabián, que no es cierto que los sueldos han superado a la inflación en Formosa? No. Los sueldos no están lejos de haber superado la inflación. Digamos que puede haber una cuestión de si uno se pone a hacer números y a buscarle algún tipo de cálculo, buscarle la vuelta, podríamos decir que hay una suerte en este mes de empate técnico ahí, pero eso es una interpretación rebuscada para decir que estamos bien. En realidad los salarios de los formoseños están muy mal desde siempre, digamos, somos una de las provincias que menos paga a los trabajadores estatales y sobre todo los municipales, así que digamos eso no es así, es una explicación rebuscada, digamos, para no aumentar los sueldos, ¿viste? Para decir que los trabajadores cobran bien, que ganan bien, y eso hay que ir a preguntarle a los trabajadores nomás cuánto ganan, cómo está su heladera, cómo está su mesa, cómo hacen para llegar a fin de mes, y ese es el mejor termómetro para saber cómo estamos los formoseños, trabajadores estatales. Si bien usted lo decía desde siempre, ¿no? En la ciudad, en la provincia de Formosa, desde 30 años de gobierno, y a nivel nacional también de muchos años de gobiernos anteriores y actuales y demás. Esa problemática de los sueldos bajos en nuestra provincia acarrean ya un buen tiempo, no es nada nuevo, Fabián, ¿no? Sí, no es nada nuevo y además es llamativo porque nosotros estamos a 20 años de que el gobierno a boca de jarro dice que tenemos superávit fiscal, económico, financiero, no sé, todos los tipos de superávit que tenemos, y sin embargo los trabajadores estatales ganamos muy por debajo de la media nacional. Sí. Y ni qué hablar de los municipales, por lo que vos contás. ¿No? Porque claramente la prioridad del gobierno formoseño no es el salario de los trabajadores, tiene otras prioridades, más sabiendo que comparativamente la provincia destina solo el 35% de los ingresos a salarios, mientras que, por ejemplo, nuestra vecina provincia del Chaco y de Corrientes también incluso, ellos destinan el 42% en promedio a salarios. Es decir, porque pagan mejores salarios, entonces tienen mayores erogaciones en esa materia, pero es una decisión política, digamos, que tus trabajadores ganen más que los representantes del Estado, porque ¿qué es el trabajador del Estado? Es el Estado presente en los distintos lugares del territorio, son los trabajadores del Estado. Ahora, para que el Estado esté presente en los distintos lugares del territorio, cubriendo las distintas demandas de nuestra sociedad, tienen que ser pagos. Y la decisión del gobierno provincial es pagar no lo que dignifique, lo que corresponde a una dignidad media, por lo menos, de todo trabajador, sino estamos siempre por debajo de esa línea, ¿no? Por supuesto que hay trabajadores estatales privilegiados por el gobierno de Gildo que tienen distintos, vamos a decir, no sé, distintos conceptos, digamos, que hacen que dupliquen su salario, que dupliquen esto, que dupliquen aquello, que son justamente los asalariados que están muy ligados a la cuestión política. Claro. Que están ahí muy cercanos a la cuestión del poder y la construcción del poder, y bueno, y hacen... Pero después el trabajador común, el cotidiano, el que no está ligado a esos vaivenes de la política, esos arreglos, esos acuerdos que hay por ahí por arriba, la pasan mal porque incluso les quieren hacer trabajar mucho más horas de lo que corresponde para cubrir el trabajo que no cubren los ñoquis, digamos, porque el Estado formoseño también tiene muchos ñoquis que se dedican exclusivamente a la política y no a trabajar. Correcto. Entonces, por ejemplo, en desarrollo humano vos tenés que los enfermeros trabajan una X cantidad de horas por su salario normal, vamos a decir, pero ese salario normal no les alcanza ni para llegar al 18 o 20 de cada mes, entonces tienen que matarse haciendo guardias para poder llegar a 70.000, 80.000 pesos de sueldo, entonces se matan
haciendo guardia, están en vez de estar 7 horas por día, están 14 horas por día, lo que se llama guardia de recargo, y con eso tienen un salario más o menos digno, más o menos interesante, de ponerle 60, 70 mil pesos por mes. Pero se matan trabajando. Pero esto, claro, el costo orgánico que paga ese personal, y el riesgo también, porque yo creo que el nivel de atención y concentración y eficiencia de una persona que está 14, 16 horas seguidas no es el mismo que psicológicamente al paciente que llega. Sí. Y claro, y después tenés las cosas que pasan, ¿no? Porque enfermeras, médicos cansados, como vos decís, ¿no? Saturados del trabajo, con dolor de cabeza, con hambre, con cansancio, con estrés, porque el sueldo no alcanza, que tienen que trabajar doble, y que todo, y que la familia, y que los hijos, y que todo lo que... Vos sabés que la gente tiene organizada su vida de acuerdo a una determinada cantidad de horas de trabajo, se supone que debiera ser así, pero bueno, en desarrollo humano eso no ocurre. También algo similar ocurre en otras áreas del Estado, como el Ministerio de la Comunidad. Es uno de los sectores donde más mal pagan a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y le hacen trabajar 1 o 2 horas más en lo posible, porque justamente no tienen personal. Pero resulta ser que hay dinero para otra cosa, que hay dinero para ñoqui, hay dinero para la política, hay dinero para un montón de cosas, pero no hay dinero para las trabajadoras. Te paso un dato para que reflexionemos sobre el tema. ¿Qué opinás o a un dirigente social y gremial como Sinsic, qué le pasa por la cabeza cuando yo le digo que, según un informe del Banco Central publicado por Fernando López en su página el día de ayer, el Banco Central informa que a mayo del año 2022 la provincia de Formosa acredita un plazo fijo por 6.134 millones de pesos en el banco guardados. Le dicen fondo anticíclico. Sí, eso hace mucho sabemos que existe. Yo sabía de 5.000 millones que se hablaba hace un año, un poco más tal vez. Sabía que le pusieron el nombre de fondo anticíclico, pero en realidad yo creo que es un fondo que se utiliza sobre todo para las etapas de campaña política. Sí. Pero además es vergonzoso porque, ¿por qué? Hasta el día de hoy la provincia no ha publicado los datos, las erogaciones de este año, en qué gastó la provincia, y sí tenemos cuánto ingresó a la provincia por las publicaciones del Ministerio de Economía de la Nación, de los ingresos de recursos automáticos y los no automáticos, y sí tenemos las publicaciones de la recaudación provincial. Y comparativamente de enero a julio del año que viene, del año pasado, con este año, la provincia ha recaudado en total 108% más que el año pasado. Sí. 108% más, un poco más que el doble ha recaudado en el mismo periodo del año pasado. Es decir, la provincia, la verdad, está llena de plata, esa es la verdad. Tiene muchísima plata hoy el gobierno, y que no destina un aumento salarial urgente y que nos tenga en vilo a todos, como una inflación galopante que este año cerraría por lo menos en el 90% según los analistas, digamos, deja mucho que desear, porque el trabajador también necesita tener previsibilidad. El Estado provincial tiene dinero, tiene recursos, tiene ingresos asegurados hasta diciembre, tiene ese fondo anticíclico, tiene los recursos, tiene con qué. No toma la decisión política porque claramente los trabajadores públicos no somos la prioridad del gobierno. Y decime, ¿qué acompañamiento tiene? Nosotros sabemos del compromiso y los reclamos de ATE, pero ¿qué otros sectores que también deberían estar luchando con ustedes apoyan esta idea o esta iniciativa? ¿Qué otras agrupaciones gremiales están con esta idea, Fabián? Y mira, somos pocos, en la provincia de Formosa somos pocos, porque la verdad la lógica del poder por parte del gobierno provincial es la de sometimiento, es decir, la relación con los gremios es en una relación de superioridad, digamos, yo mando, vos obedeces. Si vos no te acomodás a ese esquema de, digamos, vos no tenés la posibilidad de sentarte en la misma mesa, de hablar de igual a igual por cuestiones salariales, por cuestiones, no sé, de orden laboral, del que fuera, ¿no?
Sí. No hay Exacto. posibilidad con nuestro gobierno. Tienen un formato de gestión bastante autoritario donde ellos deciden en cuatro paredes. Ellos se sienten, digamos, como jefes nuestros, de toda la sociedad, digo, ¿no? Se Sí. sienten jefes porque la ley de lema y la montaña de plata en la que están sentados les permite ganar todas las elecciones, y entonces se sienten jefes de todos nosotros, y yo mando y vos obedeces. Esa es la única relación que admiten. Y si hay un sindicato que dice, che, mira, yo quiero sentarme a la mesa y vamos a discutir, yo no soy oposición, pero quiero hablar con vos en una mesa, mano a mano, para contarte que los trabajadores tienen problemas, que ganan poco en algunos sectores, que hay otros que están trabajando de más, que hay gente que cobra plus injustificadamente, hay gente que necesita cobrar el plus porque labura más que otros, y eso lo queremos arreglar en una mesa de paritaria. No, eso no se hace, eso es mostrar debilidad, y nosotros creemos que lejos de mostrar debilidad, eso es una necesidad democrática de cualquier gobierno a la altura de las condiciones, de la altura de los tiempos. Digamos, la democracia avanza, progresa, y tiene que ser cada vez más participativa, ¿viste? Y cuando se van cerrando las puertas, cuando es menos participativa, cuando solamente entran los amigos que tienen acuerdos y arreglos, vaya a saber de qué tipo, entonces esa democracia es una democracia cada vez más ficticia, ¿viste? Cada vez más burocrática, más de papeles, pero no real. Te pregunto, Fabianeto, porque pude leer en los diarios que el día de ayer partieron varios colectivos fletados por Unión Personal Civil UPCN de la Nación, de a cargo de Isabelino y Ulloa, partieron para Buenos Aires para sumarse a la protesta. O sea, se ve que derivan fondos, esfuerzos y tiempo para enviar aquellos 6, 7 colectivos, 8 colectivos, no sé cuántos eran, a Buenos Aires a protestar por la situación salarial. Pero es raro que sean tan briosos y tan revolucionarios a nivel nacional y acá sean tan mansos, ¿no? Lo digo yo eso, ¿eh? Por ahí vos no podés por una cuestión de convivencia sindical, pero yo lo digo así. Sí, no, igual yo creo que sí, digamos que cada sindicato tiene su propia forma de actuar, de hacer, de decidir y de moverse, digamos, y tienen afiliados que lo sostienen, porque es así, cada sindicato tiene sus propios afiliados. Lo cierto es que no deja de ser, porque al ser un tema público, digamos, lo que pasa en Buenos Aires, lo que pasa en nuestra provincia, no, digamos, todos vemos, todos observamos y por lo tanto todos opinamos, digamos, respecto de la realidad nuestra, social, política, económica, y no deja de ser llamativo que en la provincia de Formosa no se movilicen ciertos gremios y sí destinen un montón de recursos para movilizar gente de la provincia para marchar a Capital Federal, cosa que nosotros en Capital Federal también lo hacemos. Nosotros tenemos importantes movilizaciones de los compañeros que habitan en estos lugares. Pero Fabián, hay coherencia, porque ustedes mantienen la protesta acá y allá. Una cosa de acá ser ovejas y a nivel nacional ser halcones. Claro. Sí. Allá te vas y te perdés entre la multitud, ¿viste? Y es fácil marchar así. Fabián, lo leía al secretario de UPCN a nivel nacional y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, que hacen esta referencia, como recién decíamos, Blas, como que quieren disfrazar los mensajes o las frases, ¿no es cierto? Y él decía que la marcha de hoy, la que están haciendo, esta terrible concentración que ya hay en Buenos Aires, que a partir de las 5 de la tarde van a marchar a la Plaza de Mayo, que no es ni a favor ni en contra del gobierno, es en contra de los que especulan y generan una devaluación. Pero si no te manifestás en contra del gobierno, en contra de las políticas que implementan estos gobiernos actuales, ¿a quién le vas a ir a llorar? O sea, no entiendo por qué no lo quieren aceptar, de que están marchando en contra de una política mal implementada del gobierno de turno. Y yo creo que ahí hay un doble mensaje, o sea, en realidad le están diciendo en una segunda línea al gobierno tomar las medidas porque vos tenés las herramientas, digamos, recursos institucionales, legales para lograr eso, acuerdos de diferentes naturalezas, ¿no? Que el gobierno está en condiciones. Tenemos que reconocer también que el poder concentrado en Argentina, llámese
supermercados, productores de alimentos. La verdad está muy concentrado y tienen mucho poder para controlar los precios. Ellos, la verdad, remarcan los precios cuando quieren y ya le pasó a Alfonsín esto, que sufrió un golpe de mercado cuando quiso tener Cuando vos le tocas los intereses a los ricos, los ricos no les importa si tienen un gobierno radical, peronista, tienen un gobierno pro, no, ellos defienden su bolsillo, sus recursos. Y eso tenemos que superar esa grieta en la discusión de los sectores trabajadores o sectores populares. A mí me parece que más allá de que uno puede estar políticamente parado un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda o más en el centro, tenemos que reconocer que en Argentina el poder fáctico es muy poderoso y le importa tres carajos si el trabajador llega o no llega a fin de mes. Y ahí tenemos que tener nosotros cierta unidad de concepción, incluso de acción, para después nos peleamos políticamente, pero digamos, defendamos primero la mesa de los laburantes. Eso es, me parece, el plato de comida, una cuestión, ¿no? Que sí, claro, es una cuestión de dignidad. Después nos peleamos por otras cosas que son un poco más de orden más político, vamos a decir, pero digamos, la economía familiar, la mesa de los trabajadores, no tiene que estar teñida por la discusión política casi electoral, diría yo. Yo creo que hay que superar esa cuestión y ahí, desde ese punto de vista que se le haga una marcha a los poderes fácticos y que al mismo tiempo se esté emitiendo un mensaje al gobierno, che, hacer lo que tenés que hacer, no está mal, ¿ves? No está mal. Por eso también nosotros nos movilizamos en Buenos Aires, nos movilizamos en las provincias, hacemos todo lo que podemos hacer o lo que esté a nuestro alcance, porque también los gobiernos provinciales son responsables. Acá el presidente Fernández, cuando asumió, dijo: yo voy a gobernar con los gobernadores, voy a gobernar con las provincias, los diputados y senadores del Congreso Nacional son de las provincias, y ahí se deciden muchas cosas. Así que los gobernadores no se hagan los distraídos. Si al gobierno nacional le va mal, también es por culpa de ellos. No, acá muchos se hacen los tontos, se hacen los boludos, ¿viste? Mandan gente para hacerle quilombo a fulano, mengano, acá en Buenos Aires, pero en las provincias se hacen los tontos. Yo no fui. Y no es así. Acá hay una correlación de responsabilidades políticas que hacen que al país le vaya bien o que al país le vaya mal. Entonces, esas cosas también nosotros tenemos que decir claramente. Bueno, Fabián, sí, por ahí tengo algunas diferencias con respecto al enfoque del tema inflacionario. Pero no hay problema, no hay problema. Me llama mucho la atención que esto pase nada más que en la Argentina, Fabián, porque yo me pregunto, en Uruguay, en Brasil, que tiene deflación, menos 0,67, en Uruguay, que tiene 0,64 de este último mes, en Paraguay 0,5, en Bolivia 0,6. ¿Qué pasa? ¿No hay formadores de precios? ¿Ahí no hay empresarios? ¿Cómo distribuyen los alimentos? ¿Quién pero ahí sí. No, es una charla más larga, pero acuérdate, solamente para a título de ejemplo y no con el ánimo, pues seguramente vamos a tener tiempo de discutirlo este tema, Blas. Sí. Pero, ¿te acordás vos cuando en Chile decían, no, Chile, acá todo el mundo tomaba referencia a Chile, cuando era Chile el país que no hay inflación, que crece, que no sé qué, que tenían todas las bondades habidas y por haber Chile hasta que reventó Chile? Y es porque se esconde. Por ejemplo, nosotros que estamos cerca de Paraguay, nadie desconoce que en Paraguay hay un nivel de miseria y de pobreza descomunal. Es el país más inequitativo de América, es Paraguay. Y claro, o sos rico o sos pobre. Y ahí sí, no, yo hablo, totalmente de acuerdo, yo hablo de inflación nomás, fenómeno inflacionario. No, bueno, pero cuando vos comenzás a distribuir la riqueza, siempre va a haber inflación, porque el pobre, el trabajador consume. Entonces quiere comprar más campera, quiere comprar más comida, quiere comprar más ladrillo. Entonces, yo creo que el mayor impuesto a la pobreza es la inflación. Cuando hay inflación, aumenta la pobreza, por eso nosotros aumentamos y los otros países están disminuyendo en la pobreza. Yo estoy de acuerdo con vos. Es una charla larga, como vos decías. Pero lo que digo, no pongamos como ejemplo Paraguay, porque ahí no existe clase media en Paraguay. Bueno, en la Argentina últimamente no tampoco ya. En la Argentina tampoco. Ya hemos depulverizado la clase media. La clase trabajadora ya hoy
Bueno, pero bueno, la canasta es un básica debate ha superado todo. de largo aliento. Bueno, Fabián, te agradecemos este contacto y... Muchísimas gracias. Y lo importante es que ahora, redondeando, Fabián, ¿cuál es el pedido concreto que le hace ATE al gobierno? Nosotros le pedimos ahora 40% de aumento salarial para completar el año. Y ¿Sobre le pedimos el 50? una sobre el 50, más 40 ahora para llegar a diciembre, y además le pedimos la actualización de las asignaciones familiares, porque al mes de octubre va a ser el último aumento que tuvimos de todas las asignaciones familiares que dio el gobierno provincial. Así que estamos pidiendo también esa actualización. Bien, bien. Bueno. Muchísimas gracias por atendernos siempre, y bueno, y esperemos que estos reclamos se concreten, ¿no? Tan necesarios, tan urgentes. Así es. Bien, muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Igualmente, hasta luego. 31 minutos de la hora 11 de la mañana para todos los que se fueron sumando a la sintonía. Charlábamos con Fabián Cincin.